puede compartir. Vamos de a poquito. Yo hice el intento. Primero, en el bovino, ¿se podía reconocer fácilmente el riñón derecho o el izquierdo? ¿O los dos eran iguales? Externamente, no. No, es decir, yo tomo los riñones, por ejemplo, si yo tomo los riñones del perro, dentro del animal puedo saber cuál es izquierdo y cuál es derecho por posición, ¿cierto? Pero si saco el riñón derecho y izquierdo del perro y los dejo en una mesa, no puedo saber cuál es cuál porque los dos son iguales, ¿cierto? Pero en el caso del bovino, ¿podría yo reconocer los riñones de izquierdo y derecho estando fuera del animal? Sí. ¿Por qué? No necesariamente. Por la forma. Recuerden que hay un riñón que era el derecho, tenía solamente dos caras. Es esto, fíjense. Una cara dorsal y una cara ventral. Y en la cara ventral era donde está... Después, disculpe, doctor. Antes que se vayan, se notan en la lista, por favor. ¿Ya? Gracias, doctor. Ya, y recuerden que en la cara ventral estaba esa cavidad. ¿Cómo se llama esa cavidad? Seno. Seno renal. ¿Cierto? Recuerden que en anatomía una cavidad es un seno. Y siempre quedaba en la cara ventral. ¿Ya? Si yo miro el otro riñón, fíjense, ese riñón derecho. Claramente este riñón izquierdo tiene tres caras. Una, donde se está apoyando, y la cara que queda como hacia arriba y hacia el medio. Por tanto, aquí ya tenemos una forma de reconocer cuál es el riñón derecho y cuál es el riñón izquierdo. Ahora, externamente ambos son lobulados. Cada uno de ellos es un lóbulo. Ya, por lo tanto, perfectamente podríamos marcar una cosita de esto o esa, y es porque estaríamos preguntando por los lóbulos. Ahora, ¿cuál de estos dos riñones? ¿El derecho o el izquierdo? ¿Cuál era retroperitoneal? El derecho. Porque el derecho está inmediatamente por debajo de los músculos sublumbares, ¿cierto? Entonces venía el peritoneo parietal, se encontraba con el riñón y lo envolvía su cara ventral. Obviamente no la parte donde está el hilio, es decir, las cosas que entran y salen, pero queda por detrás del peritoneo. Mientras que ¿qué pasaba con el riñón izquierdo? Era flotante. Es decir, dependía de su posición específicamente de la plenitud del rumen. Es decir, mientras más repleto de alimento estaba el rumen, se desplazaba hacia la derecha. Y si estaba más vacío, se desplazaba hacia la izquierda. Además de ser flotante, tienen que recordar que este riñón era más craneal o más caudal que el derecho. Más caudal. Más caudal. Recuerden que el riñón derecho siempre está más adelante y el izquierdo siempre está más atrás. Ya el próximo semestre van a ver que la única especie que hace la excepción es el chancho, que en el chancho es todo lo contrario. Pero el chancho no nos importa ahora. ¿Ya? Pero después va a importar el chancho, todavía no. Después, a este riñón habían elementos que entraban y otros que salían a nivel del hilio renal, que estaba específicamente en el seno renal. Sí. ¿Qué elemento tenía que salir del riñón? Uréter y vena. Uréter Y y la vena renal. ¿Y qué elemento tenía que ingresar? Arteria. Arteria renal. Perfecto. Y acá, en este riñón, claramente se ven, los guantes son medio grandes, pero voy a tratar de... Fíjense. ¿Ven ese vaso sanguíneo que es bastante grande? ¿Eso qué debería ser? ¿La vena o la arteria? La vena. La vena renal. La vena renal siempre tiene paredes, las venas en general, no que sea la vena renal solamente, siempre tiene paredes más laxas, ¿ya? Y por eso colapsa fácilmente. Es decir, cualquier cosa que estemos viendo acá, lo que tenga un diámetro mayor, corresponde vena renal, ¿ya? No hay otra posibilidad, vena renal. Después, ¿con qué nos podríamos confundir? Con el uréter y con la arteria renal, porque tiene más o menos el mismo diámetro. Pero, ¿cómo yo puedo saber cuál es cuál? Fíjense. Déjenme ver primero qué estructura está. Si yo miro esto de acá, eso que estoy tomando, en relación a lo anterior, ¿tienen el mismo diámetro? ¿Se podrían confundir? No. La que tengo con mi mano izquierda corresponde a la vena renal. Y el que tengo con mi mano derecha corresponde a la arteria renal. Fíjense, si se notan, las paredes son bastante más rígidas porque son paredes más elásticas. ¿Ya? Por lo tanto, recuerden, grande es la vena renal, más pequeña es la arteria renal. Dejen ver si encuentro o si está el uréter en esta muestra. Si no, buscamos en otra. No, en esta muestra no está. Vamos buscando acá. Fíjense, acá nuevamente aparece eso grande. ¿Se nota claramente que el diámetro es muy distinto al otro? Esa es la vena. Por lo tanto, nuevamente es la vena renal. Y si miran con detención, ya. ¿Y cómo se puede diferenciar el uréter con respecto a la arteria renal? Que está colapsado. Sí. ¿De qué forma se puede diferenciar? ¿En cuál? En el uréter. En el uréter, correcto.
Es como la vejiga. Claro. ¿Y por qué tiene que ser su lumen plegado? Para poder expandirse. Para que se pueda expandir cuando está pasando orina. Mientras que la arteria siempre tiene el mismo diámetro. ¿Ya? Ahí no cambia. Ahora, entonces, ¿qué riñón era retroperitoneal? El derecho. ¿Cuál de los dos riñones era el que está en contacto con el hígado? El derecho. El derecho. ¿Con qué parte del hígado? Lo dijeron hace poquito en clase. Izquierdo. No, pues si es el riñón derecho el que está en contacto con el hígado, tiene que ser Con algo la del... fosa renal. La fosa La renal. fosa renal. ¿Y qué lóbulo forma la fosa renal? El lóbulo caudado Lóbulo caudado ahí. y el... ¿Y? El derecho. Y lóbulo derecho. Perfecto. Eso. No, acá también está solamente la vena y la arteria. Tampoco está el uréter. ¿Ya? Ahora. Vamos a encargarnos y vamos a preocuparnos de que aparezca una con... Pero ojo, que quede claro. Si por casualidad se les marcara algún tubo y miren el lumen y se ve cómo complique, eso es urétero sí o sí. Para poder diferenciarlo de la arteria. Ambos tienen el mismo diámetro. Con el caso del uréter, el lumen es plegado, en el caso de la arteria es liso, igual que en el caso de la vena. Ahora, cuando uno hacía un corte sagital, ¿qué cosas se podían distinguir claramente? ¿Cómo se llama la parte más externa? Corteza. Es decir, si marcáramos ahí, claramente eso es la corteza renal. ¿Sí? Sí. ¿Y qué elemento predominaba en la corteza? ¿Qué se ve? Los glomérulos. Los glomérulos. ¿Ya? La cápsula de Bowman con el corpúsculo de Malpighi, todo lo que implica esa parte del nefrón. Pero si se dan cuenta, hay una parte que es más oscura y que queda en el centro. Por lo tanto, a eso podríamos darle dos nombres. O podemos decir pirámide renal, o también podríamos llamarla médula renal. Los dos nombres son válidos. Ah, ya. ¿Ya? Ahora, mucho más acá no se ve, no sé claramente el cáliz menor, ni el mayor, ni nada de eso, porque según el corte que se haya hecho. ¿Ya? Ahora, ¿el bovino tenía una pelvis renal muy desarrollada o poco desarrollada? No tiene. No tiene. Así nada de poco, no tiene. ¿Ya? Así que eso es lo que tienen que manejar de riñones. Bien. Vamos a reconstituir la escena. Eso está ahí. Ya, acá tenemos un testículo. ¿Cómo era el diámetro mayor o el eje mayor del testículo? ¿Horizontal, vertical, oblicuo? Vertical, es decir, es justo en esta posición, ¿cierto? Porque si lo pusiéramos ahí sería horizontal. Horizontal en el caso del equino, que se sabe el próximo semestre. Ahora, ¿qué cosa yo puedo ver a simple vista? ¿Ven eso que parece músculo? Esto es el cremaster. Ya voy a ir explicando las capas en orden, pero mientras tanto, eso es el cremaster. Hay una mosca ahí pegada. Acá abajo. Saquemos la mosca. Ya, se fue la mosca. Cremaster. ¿Y el cremaster es una envoltura testicular o no? Sí. ¿Termorreguladora? Sí. Por lo tanto, ¿cuáles eran todas las estructuras termorreguladoras? Dartos, cremaster, Y la Tres. vena. el plexo pampiniforme. Plexo pampiniforme. De esos tres elementos que acabo de mencionar, ¿cuál de ellos es un elemento vascular termorregulador? El plexo pampiniforme. Plexo. ¿Y cuáles son las envolturas termorreguladoras? Dartos, cremaster. Entonces, recuerden, cuando uno habla de todas las estructuras, son las tres. Cuando se habla de envolturas, es solamente el dartos y el cremaster. Y cuando uno habla de las no de las envolturas, sino de las estructuras vasculares, ahí estamos refiriéndonos solamente al plexo, no flexo, plexo pampiniforme. Ahora, si bien es cierto el cremaster no envuelve completamente al testículo, que fíjense, está solamente en el polo extremo dorsal, está en esta parte, no es que lo envuelva completamente, pero aún así se considera una envoltura termorreguladora y una envoltura testicular. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que podemos ver acá? Esa capa que parece papel, ¿a qué debería corresponder? No, no están todas acá. Fíjense, está esa, acá por dentro, y después pega al testículo. Por lo tanto, donde se pega el cremaster es la capa fibrosa. ¿Ya? Por lo tanto, eso que están viendo como papel, porque ya está bastante seco, corresponde a la capa fibrosa. Pero si esa misma fibrosa, yo la miro por dentro, ¿notan que sea un poco brillante todavía? Esta es una vaginal, ¿pero qué vaginal? ¿Parietal o visceral? Parietal, porque se está uniendo a quién? A la fibrosa. Es decir, si esta capa se marca por fuera,
es porque estamos hablando de la fibrosa. Si esa misma capa se marca por dentro, es porque estamos Parietal. por la vaginal parietal. Y la capa que está íntimamente unida al testículo es la vaginal pero visceral. Ahora, ¿cuál era la que está íntimamente unida al testículo? Tendríamos que dar vuelta acá, fíjense. Si doy vuelta acá, ¿alcanza el que sea con vaso sanguíneo? ¿Sí? Ahí estoy despegando la capa albugínea testicular. ¿Ya? Es decir, si esta misma capa que estoy mirando por fuera era la vaginal visceral, pero si esa capa la muestro por dentro, es decir, la que está en contacto con el parénquima testicular, que es el tejido noble, es porque estamos hablando de la albugínea testicular. Ahora fíjense, acá hay un corte sagital en el testículo, y ven que hice en el centro una línea. Sí. ¿Cómo se llama esa línea que está al medio? ¿El mediastino cuánto? Testicular. Mediastino testicular. ¿Se nota claramente? ¿Ya? Por lo tanto, aquí podríamos preguntar por parénquima testicular, que es el tejido noble, que es donde se puso los espermas y las hormonas, y el mediastino testicular. ¿Ya? Ahora fíjense, si yo cierro el testículo ahora, hay una estructura que lo está acompañando, tanto en el polo dorsal, en un borde y en un polo ventral. ¿Cómo se llama esa estructura completa? Epidídimo. Recuerden, esto va en esta posición. ¿Qué parte del epidídimo es esa? La cabeza. Cabeza. La cabeza siempre va hacia arriba. Cuerpo y cola. La cola, insisto, siempre va en ubicación ventral. Ya, de hecho, en un toro que esté vivo, uno podría palpar la cola y se ve la cola, de hecho. Ahora, ¿para qué sirve el epidídimo? Madurar los La espermios. maduración y el almacenamiento de los espermios. ¿Ya? Ahora, ¿qué se debería originar de la cola del epidídimo? El conducto deferente. Exacto. Fíjense. Si yo miro acá, ¿ven que hice como un tubo? ¿Sí? Todo ese tubo que está ahí se está originando de la cola del epidídimo, por lo tanto todo esto es el conducto deferente. ¿Pero qué porción? Si estamos al lado del testículo, testicular. Porque recuerden que tenemos una porción testicular y una porción abdomino-pelviana. Ahora, pensemos ahora solamente en conducto deferente, sin pensar en las porciones. Pero cuando llegaba a la uretra, ¿qué pasaba? No lo vemos acá, pero ¿qué pasaba con este conducto deferente antes de desembocar en la uretra intrapelviana? Hay una ampolla. Aumentada de diámetro y pasaba a constituir la ampolla Una deferencial. ampolla diferencial. Perfecto. Ahora, si yo abro acá, fíjense, esto es lo que queda hacia arriba. Acá no se ve, pero está bajando la arteria y están subiendo las venas testiculares. Y las venas testiculares están enrollando a la arteria testicular con qué fin? Con el fin de disminuir la temperatura de la sangre que está descendiendo. Por lo tanto, si se abre acá, ¿ven que hice como una especie de hoyito? Es como un queso, digamos. Bien especial, pero un queso. Lleno de hoyito. Lo que se está mostrando ahí es el plexo pampiniforme. ¿Ya? ¿Por qué razón? Recuerden que es la arteria que está bajando y está siendo enrollada por todas las venas. Por tanto, al cortar va a quedar lleno de hoyito. Es decir, si marcáramos acá adentro es porque estamos preguntando por el plexo pampiniforme. ¿Ya? Ahora, ¿qué más se puede ver en esta muestra? Nada más. Sigamos avanzando. ¿Qué debería ser esto? La vulva. El escroto. Esto parece otra cosa, ¿eh? O sea, ¿Vendría siendo la escroto? ¿El escroto? están volviendo pene. Perdón, ¿Cómo se llama la que se envuelve el pene? Prepucio. 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 El escroto al que envuelve el testículo. Prepucio acá. Y ahí están los típicos pelitos que hay que dejarlos también, etcétera, igual que en el caso de la hembra. Ahora, en este prepucio tiene que haber unos músculos, no se ven claramente, pero hay unos músculos que van hacia atrás y unos músculos que van hacia adelante. Los que van hacia atrás son los retractores del prepucio. Los que van hacia adelante, y no lo podemos ver porque van por el vientre del animal hacia craneal, eran los protractores, ¿cierto? Pero lo que estamos viendo acá, ¿qué debería ser eso? El glande. El glande. El glande del pene. ¿Ya? Y acá en la punta hay un orificio prepucial externo o meato uretral externo. ¿Dónde está el orificio urinario interno? ¿O orificio uretral interno? Porque acá está el uretral externo. ¿Pero dónde debería estar el uretral interno? Exacto. Cuando termina la vejiga,
y comienza el uretral. Ahí debería estar el orificio uretral interno, porque acá está el orificio uretral externo. Ahora, acá está un poquito ya medio seco, pero ¿qué debería hacer esto de acá? La flexura sigmoidea o S peniana. Pero esta flexura sigmoidea o S peniana, ¿de qué parte del pene forma parte? ¿De la raíz, del cuerpo o del glande? Del cuerpo. Porque el glande es todo acá, ¿cierto? Todo eso aquí corresponde al cuerpo y la última parte, que es la más pequeña, corresponde a la raíz. Ahora, si yo miro justo en esa curvatura, donde está la flexura sigmoidea o S peniana, aparece esto. Y son dos. ¿Cómo se llaman estas estructuras que están uniéndose a esa flexura sigmoidea? Los músculos retractores del pene. Por lo tanto, durante el coito, ¿cómo verían estos músculos retractores del pene? Relajados. ¿Y si están relajados, qué pasa? ¿Qué pasa con la S? Se tira. Se extiende, se extiende. Por lo tanto, ¿qué debería pasar con el protractor del prepucio? También Se relaja. ¿Y qué pasa con el retractor del prepucio? se contrae. Se contrae, perfecto, para que se pueda exteriorizar el pene. Ahora ya pasaron los 10 segundos, el toro se está fumando cigarrillo, y ojo, no dura más de 10 segundos. Y vuelve a la normalidad. ¿Qué pasa? Se contrae para formar nuevamente la S peniana. ¿Qué pasa con el protractor del prepucio? Y con el retractor del prepucio se relaja. Y esa es la dinámica que tienen que manejar, porque de una u otra forma se va a preguntar. ¿Ya? Ahora, si nos vamos a esta parte de acá, ¿qué debería ser esta bolsa? La vejiga. La vejiga, ¿cierto? Ahora, fíjense, voy a poner en esta posición. No sé si alcanzan a ver que este es un tubo que de donde estoy tomando está más delgadito y después está un poco más grueso. ¿Sí? Fíjense, ahí está más gordo, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, lo que estoy tomando acá corresponde al conducto deferente. Y donde está más gordito, ¿qué debería ser? La ampolla. La ampolla diferencial. Así que, ojo, si ponemos un pincho ahí, es porque estamos preguntando por la ampolla diferencial o ampolla del conducto deferente. Si marcamos acá, donde está más delgadito, Conducto deferente. ¿Ya? Ahora, ¿qué debería ser eso y esto de acá? ¿Eso es la próstata? No. Glándula seminal. Ojo, esto si no estuviera tan seco, esta posición, esto iría para allá. ¿Ya? Pero como que ya está un poquito seco. Estas son las vesículas seminales, que son glándulas sexuales accesorias que son pares. Además son lobuladas. ¿Qué significa que sea lobulada? Semejante a los riñones. Tienen lóbulos. Y de hecho son las glándulas sexuales accesorias más craneales que hay. Inmediatamente después hacia atrás, ¿quién venía? Que era una sola, que tenía un cuerpo y una porción diseminada. La próstata. Pero la próstata, si marcáramos acá, ¿qué parte de la próstata es la palpable y la visible? Es decir, si pusiéramos un pincho acá, ¿qué parte de la próstata? ¿Cuerpo o porción diseminada? Porción diseminada. El cuerpo, lo palpable es el cuerpo. ¿Ya? Por tanto, aquí, si marcáramos a ese nivel, es el cuerpo la próstata. No pongan próstata seca, porque si ponen próstata seca va a estar malo. ¿Por qué razón? Porque tiene un cuerpo y una porción diseminada. ¿Y dónde está la porción diseminada? ¿Ven acá que ese músculo? De hecho, a ese nivel está la uretra intrapelviana. ¿Por qué intrapelviana? Porque está dentro de la pelvis. ¿Pero nosotros podemos ver a simple vista la uretra intrapelviana? No, porque está siendo rodeada por un músculo. ¿Y cómo se llama ese músculo? Es decir, si quisiéramos y lo marcáramos acá, ese músculo está rodeando la uretra. Por lo tanto, ¿cómo se llama el músculo? Músculo uretral. Y en el espesor de ese músculo uretral está la porción diseminada. ¿Ya? Por eso la porción diseminada no se ve. Recuerden un dibujo que mostró hace poquito el doctor García, que se veía el cuerpo, pero la porción diseminada que está en color amarillo en un esquema no se veía porque estaba dentro del músculo. ¿Ya? Ahora, las glándulas que están más ubicadas, más caudalmente, no sé si hay alcanzan que hay como una pelotita. ¿Sí? Y de hecho está media amarilla. Son dos. Yo veo una sola, pero a ese nivel estaría. Y están a nivel prácticamente un poquito antes de la arcada isquiática. Esas son las glándulas bulbouretrales o de Cooper. ¿Ya? De hecho, casi. Pero mal que lo dije lo que decir. ¿Ya? Bueno, ahí están las glándulas bulbouretrales o de Cooper, que son dos. Por tanto, las glándulas pares son dos: las vesículas seminales
y la vulva uretral de ocupa, mientras que la próstata es una sola, pero que tiene un cuerpo y una porción diseminada. ¿Qué más se puede ver acá? La verdad es que no mucho más. Y fíjense, dos cosas más. Recuerden, no se pierden que ahí estaba la glándula uretral, la otra debe estar por el lado de acá. Ahí están las dos. ¿Sí? Para poder ver esa glándula se tuvo que sacar un músculo que la estaba cubriendo. Y de hecho ese músculo que está ahí se cortó para poder verla, de lo contrario no se podría ver. Ahí hay una y está la otra. ¿Ven esas dos pelotitas? Sí. Por tanto el músculo debería partir de aquí hacia adelante. Ese músculo que está ahí se llama bulbo cavernoso. ¿Ya? Bulbo cavernoso, y está cubriendo a quién? A las glándulas bulbouretrales. Y ese es un músculo impar, es uno solo. Pero por los lados, ¿ven que ahí se parte como de otro músculo? ¿Sí? Que no tiene nada que ver con el de acá, pero está por los lados. En todo ese lado de ahí y en todo el lado de acá. Ese músculo que está ahí se llama isquio cavernoso. ¿Pero cuántos isquios cavernosos hay? Dos. Uno a cada lado. Esto es como que fuera un sándwich. Los isquios cavernosos serían los panes y el bulbo cavernoso sería como el jamón. ¿Ya? Por lo tanto, el bulbo cavernoso es uno solo, es impar, y los isquios cavernosos que están por los lados son dos, son pares. ¿Ya? Ahora, ¿qué estamos viendo acá? Fíjense. ¿Qué debería ser todo esto? ¿Ah? El cordón testicular o espermático. Por lo tanto, por fuera, ¿qué estaba? Cremaste. Y por dentro, ¿qué tiene que estar? La arteria testicular, la vena testicular, los nervios, los vasos linfáticos, todo lo que tiene que ver a ese nivel. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué debería ser esto? Que en la muestra ya estaba súper seco y que parecía papel. Esta es la fibrosis. Por tanto, si esta misma la rompiera y la mostrara por dentro, tendríamos vaginal parietal. Y si llegáramos al testículo, sería la vaginal visceral. Y si la diéramos vuelta a la vaginal visceral por dentro, albuginia testicular. Perfecto. Bueno, acá vuelve a pasar absolutamente lo mismo. Lo único que sí que acá está más seco todavía. Nuevamente, las vesículas seminales. Ahí están las ampollas diferenciales. Fíjense, a este nivel debería estar el cuerpo de la próstata. Nuevamente, aquí está el músculo uretral. Es decir, aquí la verdad es que no se ven muy claras cosas. Pero sin embargo, ¿qué se ve muy claro todavía? La sepeniana o flexura sigmoidea. El glande, aunque están cortados, pero no hay nada más a ese nivel. Por tanto, son los músculos retractores del pene. Y ahora, ojo, aquí no hay un corte transversal. Pero si necesitamos un corte transversal, en el pene está el tejido eréctil. ¿Cuál era el tejido eréctil? Y que lo mostró en una diapositiva. Cavernoso, esponjoso. ¿Cuál es más grande? Cavernoso. ¿Y es dorsal o ventral? Dorsal. Porque ventralmente estaba el cuerpo esponjoso de la uretra. Y se llama cuerpo esponjoso de la uretra porque por dentro está pasando la uretra. ¿Cuántas uretras hay? Una. Pero topográficamente, ¿cómo se divide? Dos. ¿Cuáles? Intrapelviana y extrapelviana. ¿Y la extrapelviana qué otro nombre tiene? Pene. Extrapeniana. Peniana, nada de extrapeniana. Peniana. Ah, peniana, diré. ¿Ya? Peniana. Y eso es el masculino. No sé. ¿Qué debería estar acá? Que no está entero, falta la parte de acá. La vulva, ¿cierto? Y de hecho ahí está la comisura ventral. Fíjense, ahí están los pelitos. ¿Sí? Lo que falta acá es la comisura dorsal. Ahora fíjense. Pues ahí se ve un pliegue muy pequeñito, pero ¿qué debería estar a ese nivel? ¿Dónde está justo mi dedo? El glande del clítoris. Se ve muy pequeñito. ¿Ya? En otras muestras se veía mucho más grande, pero aquí es lo que hay. ¿El pliegue ese que se está viendo ahí? Sí, si te das cuenta hay una fosa y de esa fosa sale con un pliegue. Sí. Ese pliegue corresponde al glande del clítoris. Y ojo, no el clítoris completo. Recuerden que el clítoris tiene raíz, cuerpo y glande. Y lo único que se exterioriza es el glande del clítoris. Ahora, si ustedes miran con atención, ahí hay un orificio bastante grande. ¿Se nota? Sí. Por lo tanto, ese es el orificio uretral externo. Ahora. Ay, tan grande.
¿No te da mucho? ¿Orificio cuánto? uretral externo. Nunca he visto lo que se Porque ¿dónde estaba el interno? No, una vaca. Porque ¿dónde estaba el interno? Adentro de la vejiga. Cuando termina la vejiga y comienza la uretra. Ahora, ¿por qué les muestro ese orificio uretral externo? Porque todo este sector, ¿a qué correspondía? Al vestíbulo vaginal. ¿Ya? Es decir, de aquí hacia allá, es decir, si marcáramos con pincho toda esta área, Vestíbulo estamos vaginal. preguntando por el vestíbulo vaginal. Pero en ese vestíbulo vaginal habían unas glándulas. ¿Cuáles? Mayor y menor. ¿A los costados cuáles eran? Vestibulares mayores y en el piso Vestibulares menores. ahora no se ven, pero tienen que manejar que teóricamente están a ese nivel. Ahora, aquí comenzaba hacia adelante, del orificio uretral externo hasta... La vagina. La vagina. Ahí, fíjense, ahí está el cervix. Justo donde está tocando mi dedo. Bajen un poquito. Que lo voy a mostrar tiro para allá. Fíjense, justo allá. Ese fondo que se ve, Bájenlo, profe. bueno, a pedido público lo voy a bajar. Profe, ¿y de qué va esa? La verdad, profe. Clara, la vaca. No, Ay, tiene una sí. vaca sobre los años. De hecho, vaca y matadero. ¿De dónde están los anillos del cervix ahí? No. Ajá. Es que no vas a ver No, acá. es que La verdad es que, soltera. ojo, la formalina endurece todos los tejidos. Si estuviéramos tomando una muestra sin formalina, estaría todo demasiado blando. No, acá al fondo. ¿Qué tomas? Sí, eso que está acá es parte de la vagina. Recuerden que del cervix, que es eso, Profe, levanta un poquito. bueno, ¿qué queda? ¿Abajo o lo No, veo? el dedo, el dedo. Oye, pero ¿cómo? Fuertes declaraciones. Todo bravo, todo Se lo bravo. cargó como encima. No, si eso ustedes saben que es para demostrar una vasodilatación periférica. Está todo establecido ya. Está todo estipulado. Sí. Allá, eso. Es el cervix. Entonces recuerden, del orificio uretral externo hasta el cervix, ¿nos encontramos con quién? La vagina. La vagina. ¿Y qué elemento encontramos en la vagina que no se ve acá? Que no tiene ninguna función fisiológica, digamos, pero sí patológicamente podría dar algunos problemillas. Eran dos conductos. Los conductos de Gardner. Conductos de gas. Conductos de Gardner. Entonces relaciones. Conductos de Gardner no están en el vestíbulo, sino que están en la vagina. Porque en el vestíbulo están las glándulas vestibulares mayores y las menores. Después, ¿qué características tenía el cervix? Es duro. Ahí está donde está el fornix ahí, con esa cavidad. Tenía paredes gruesas. Primero, ¿lo podíamos mirar a través de la vagina? ¿Se podía mirar el cervix por Sí. la vagina? Sí. De hecho, lo que estamos viendo ahí al fondo era la proyección intravaginal del cervix. Pero rodeándolo había un fondo de saco que era el fornix. Y ese fornix tenía que tener precaución cuando estaban realizando una inseminación artificial. ¿Cierto? ¿Pero era la única precaución que tenían que tener? No, porque en esa parte del cervix también había unos anillos. Entonces también podría entrar con la pajuela en esos anillos y depositar la dosis de semen y tampoco iba a quedar una vaca preñada. ¿Ya? Por lo tanto, esas dos situaciones hay que tener en cuenta. ¿Qué otro elemento más hay que considerar en el cervix? ¿Cómo eran sus paredes? Gruesas. Y de hecho es lo que uno palpa para poder encontrar los ovarios y el resto. Tenemos que localizar primero el cervix. ¿Por qué se produce un tapón mucoso? Porque no tiene la El peñera. aborto. Exacto. El tapón mucoso es cuando una vaca está gestante. Digo vaca, pero se generaliza para todas las especies. ¿Para qué? Para que el embrión primero y después feto no se vaya a caer por ahí. Ahora, que haya tapón mucoso no significa que esto sea 100% efectivo. Hay casos en que por mucho tapón que haya no pasa absolutamente nada. Ahora, ¿cómo se forma ese tapón mucoso? La glándula caliciforme. Glándula. O sea, células. Células. caliciformes. Recuerden que en el cervix no hay glándula. Son células caliciformes las que producen este mucus y generando el tapón mucoso. ¿Ya? Ahora, después del cervix viene una parte pequeñita. El cuerpo del útero. Y lo voy a poner en esta posición. Fíjense, después aparece eso y esto. Y estoy tomando los dos cuernos. ¿Sí? Los cuernos uterinos. Ahora, ¿qué forma tenían los cuernos uterinos? Forma como de cuerno de carnero. Hacia abajo, hacia atrás, hacia los lados y da como una vuelta, literalmente. Ahora, si se dan cuenta, no sé si alcanzan los dos ligamentos. ¿Sí? Fíjense, ahí se ven los dos ligamentos. Perfecto. 1 y 2. ¿Qué? Ahí hay uno. No, que cayó. ¿Ah? Cayó.
Mucus. El tapón. Sí, el tapón. Ya viene el parto. Una carúncula. ¿Ven los dos ligamentos? Ahí hay uno y acá está el otro. ¿Sí? Y ojo, esta es la posición que tienen. Es así. No es que sean así. Ya, fíjate. Ahí hay uno y acá está el otro. Por lo tanto, si marcáramos acá, ¿qué ligamento debería ser? Intercornual, ¿cuánto? Uterino. O sea, Dorsal. Y el de acá abajo, ligamento intercornual ventral. Ventral. Y se ven clarísimos los dos. Por lo tanto, sí se podrían preguntar. ¿Ya? Pero no, recuerden, siempre van así los cuernos, no van en esta posición. Ahora, ¿qué debería ser esto de acá? Ligamento ancho. Ligamento ancho. ¿Sí? Todo eso medio blanco. Todo eso. ¿Sí? Ahora, ¿qué podemos seguir viendo en esta muestra media seca? ¿Qué debería ser eso? Ovario. ¿Sí? ¿Se nota claramente el ovario? Sí. Ahora, ¿quién no lo vio? Fíjense. Si miran el ovario, hacia arriba se ve como un pliegue. Y no lo quiero mostrar con el dedo, sino voy a taparlo con el dedo. Sí. Pero ven que hacia arriba se ve un pliegue. Ese es un ligamento. ¿Cómo se llamará ese ligamento que da del ovario al cuerno? Ligamento ovárico. ¿Ligamento cuánto? Ovárico. No. Ligamento propio del ovario. ¿Se nota el ligamento? Espera, deja echarlo. Fíjense. Con el pincho azul, ligamento propio. el ligamento propio del ovario. ¿Se nota ahora? Sí. También se puede preguntar porque es clarísimo. También seca la muestra, pero eso se ve muy bien. El azul es el ligamento propio del ovario. ¿Lo vio ahora? Sí, ahora sí. ¿Sí? Ahora, ¿qué más podemos ver acá? No sé si alcanza a ver que donde estoy poniendo los dedos se ve como un gusano. Sí. ¿Sí? ¿Cuál? Ese. Fíjense. Está medio seco, pero está en un pliegue. No, ¿cómo se llama el gusanito? El pliegue que lo sujeta al mesosalping. Por lo tanto, ¿cómo se llamaría el gusanito? Sí, entonces el mesosalping. Salpinge. Salpinge. ¿Y qué parte tenía el salpinge? Ya, istmo. Ampula. La ampolla Y el fimbre. y el infundíbulo. ¿Y qué tenía el infundíbulo? La fimbria. ¿Y ese oviducto cuántos foramenes tenía u orificios? ¿Cuáles? El orificio uterino, Tubo y el uterino. abdominal. Perfecto, tubo uterino y tubo abdominal. ¿Ya? Acá la verdad es que cuesta marcar el salpinge porque está medio seco. Pero por lo menos para que vean que ese como se ve seco como gusanito, es el salpinge. Por lo tanto, la membranita que lo está sujetando es el mesosalpinge. Ojo, el salpinge también se puede llamar oviducto. Los dos nombres son válidos. Perfecto. Ahora, ¿ah? ¿Sí? Esa que está seca, eso que parece como papel, corresponde al mesosalpinge. ¿Eso lo cubre? ¿Ah? ¿Lo cubre? Es que el mesosalpinge está formando finalmente la bolsa ovárica. Y recuerden que la bolsa ovárica está envolviendo al ovario. ¿Ya? ¿Qué es lo que no se ve acá? Son las carúnculas. ¿Las carúnculas están completamente en todo el útero? No. ¿En qué parte del útero? Ya, pero no estoy preguntando en cuál de las capas, sino estoy preguntando si está en el cervix, en el cuerpo y en los cuernos, o no están en las tres partes. Están en el cuerpo y en los cuernos. En el cervix no hay carúncula uterina. Ahora esta carúncula uterina, ¿qué parte, cuál de las tres capas del útero la forman? El endometrio. Una vaca no gestante, ¿tiene carúncula uterina? Sí. Siempre, ¿cierto? Una vaca recién nacida, una vaca que se va a matar, una vaca de 3 años, de 10 años, de 20 años, de los años que tenga.
¿Y placentomas tiene siempre? No. ¿Cuándo tiene placentoma? Cuando está preñada. ¿Y qué es un placentoma? Cuando Exacto. El cotileón, el componente fetal, y la carúncula, el componente materno. Cuando se unen ambas estructuras, están formando el placentoma. ¿Ya? Y eso es lo que se ve. Profe, ahí no se ve cuando está el orificio externo detrás, que había como era un divertículo, que era un orificio. No se ve. No, porque ya seguramente está tan grande el orificio ureter porque todos metieron el dedo. Fuertes declaraciones de nuevo. Entonces, eso hizo que el orificio ureter quedara más amplio de lo que debería ser. El divertículo subureter, que lo tienen las vacas y también lo tienen las chanchas. Pero chanchas no importa en este momento, lo que importa ahora es solamente las vacas. ¿Ya? Y es un elemento que tienen que considerar cuando quieren sondear a una vaca para sacar orina. Porque si no saben que existe ese divertículo, pueden entrar justo ahí y empujar con la sonda, empujar, finalmente van a romper, sacar pura sangre y no van a llegar nunca a la vejiga donde quieren llegar. Y ahí en el ligamento ancho no se ve la arteria. No, pues tampoco. No pidáis cosas imposibles. Eso es un detalle. No, eso es la parte teórica. Hay cosas, lamentablemente, muchas cosas que no se pueden en las muestras tal como están. ¿Ya? De hecho, si esta muestra hubiese estado fresquita, podríamos haber visto incluso la fimbria, el orificio tubo abdominal, pero no se ve nomás. Es nomás. Es lo que hay. Es lo que hay. Ya te digo, entonces, eso todo. Gracias, profe. Todo.